Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Yo bendigo, Señor, el poder estar en tu presencia nuevamente, Dios. De ti, Señor, aprendiendo, Padre Santo, de tu palabra, Señor, regocijándonos con nuestros hermanos, amado Padre. Señor, bendigo mis hermanos que se encuentran en los diferentes países, amado Dios, donde es su residencia, donde están viviendo. Bendigo los hermanos de Argentina, los de Guatemala, Señor, los de Venezuela, los de los Estados Unidos, los de España, Señor. Oramos por las personas que están enfermas y oramos, amado Espíritu Santo de Dios, para que tu poder sea manifiesto en todos y cada uno de nosotros. Padre, que esta palabra que vamos a estudiar en esta noche sea de verdad un gran regocijo para tus hijos, amado Padre, para poder entender y comprender lo que estamos viviendo en medio de esta situación que estamos acarreando, Padre. Señor, yo te doy gracias y te bendigo, Señor bueno, en nombre de Cristo Jesús, alabándote y glorificándote, Señor, y exaltándote solo a ti, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados, mientras que a los hermanos van conectando, siendo las 7 de la noche, yo les invito a que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 1. Y mientras que usted lo va buscando, yo le voy hablando un poco acerca del contexto que estaba viviendo en aquel tiempo la nación de Israel a través del profeta Samuel, ¿cierto? Los filisteos, que eran descendientes de Cam, un hijo de Noé, se establecieron a lo largo de toda la costa del Mediterráneo, entre Egipto y la Franja de Gaza, o lo que es Gaza, ¿cierto? Ellos eran originalmente uno de los pueblos que estaban cerca del mar y quienes estaban allí presentes en la tierra que Dios le había entregado al pueblo para conquistar, ¿cierto? Y todos ellos los estaban pasando, el pueblo de Israel estaba pasando una dificultad o una guerra contra los filisteos, y titulé este pasaje: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy? ¿Cierto? ¿Por qué nos ha herido Jehová hoy? Amados, hay algo bien importante y es entender por qué Jehová nos ha herido hoy. Estoy hablando de un pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, donde una de las cosas que pasa es que el arca del pacto es llevada cautiva, ¿cierto? Pero más que el arca del pacto es llevada cautiva, quiero darle un enfoque diferente. Es enfocarlo en por qué Dios nos está hiriendo hoy con un virus, por qué Dios nos está hiriendo con hambre. Hemos visto a través de las noticias cómo algunos hermanos ya han salido, como algunas personas han salido a la calle a saquear los negocios, y cómo ya la violencia se está dando intrafamiliar, cómo entre los mismos esposos ya no se soportan. Entonces hay una pregunta bien importante: ¿por qué Dios nos ha hecho esto hoy? ¿Cierto? Así titulé este pasaje: ¿por qué Dios nos ha herido hoy? Todos y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos entender que lo que usted y yo estamos viviendo nos va a llevar a un caos. Cuando las cosas se nos salen de contexto al hombre, siempre nos va a llevar a vivir un caos, nos va a llevar a vivir una dificultad, porque el hombre quiere manipular las cosas, el hombre quiere que todas las cosas se den alrededor de lo que él puede manejar. Cuando nosotros no podemos manejar algo, entonces simplemente decimos que las cosas se nos salieron de las manos, y este virus, el hambre, la situación social, la situación socioeconómica que estamos viviendo nos está llevando, amados, a entender algo. La condición se nos está saliendo de la mano. Entonces yo quiero leer el capítulo 4 del primer libro de Samuel, versículo 1. Dice la palabra en el nombre del Señor así: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec.
Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y tratándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres, ¿cierto? El primer contexto que vemos acá es que el pueblo salió a una batalla contra los filisteos y los filisteos los vencen, les mataron en batalla, les hirieron como unos 4,000 hombres, ¿cierto? Nosotros podemos decir que nuestro país, los diferentes países a nivel mundial, estamos poniendo los muertos, y aún muchas personas se han quejado de que la gran cantidad de muertos que hoy estamos viendo son personas adultas. Algunos hacen conjeturas con que es que quieren anular las personas de tercera edad, o están buscando con un virus creado anular las personas de la tercera edad, pero todo esto se nos da, amados, porque se nos está saliendo de la mano. No podemos manipular las cosas. Los gobiernos no pueden frenar la ola de muerte. Los gremios, como siempre he hablado, se les hace difícil soportar la situación que estamos viviendo. Para Samuel fue exactamente igual, porque en aquel tiempo ellos salieron a una batalla y perdieron 4,000 hombres. Yo quiero que usted por un instante piense como líder religioso de una nación, de un pueblo, ¿qué sentiría usted si su ejército pierde 4,000 hombres en una sola noche? Si su ejército pierde 4,000 personas en un solo instante, ¿cierto? Y entonces yo quiero que lo que usted y yo estamos viviendo hoy nos lleve a entender cuál es el caos que usted y yo no podemos manejar. El problema con el caos, amados, no es el virus, y lo hemos visto porque aún las personas ni siquiera tienen temor al virus. Si usted salía a las calles, pues ve personas que andan sin su tapabocas, sin guantes, que no guardan la distancia que nos han dicho que debemos de guardar, que andan por la calle aún sin permisos, con permisos. Pues quiero contarle que hoy hablábamos con una autoridad y nos decía que nosotros estamos viviendo casi que una rebeldía ciudadana. Nos hablaba una autoridad del municipio de Sabaneta, nos decía que hay una rebeldía ciudadana, que hay personas en el municipio de Sabaneta que llevan 13 y 14 comparendos. No sé hasta qué punto una persona pueda recibir 13 o 14 comparendos, porque estamos hablando que un comparendo tiene un valor oscilante entre un salario mínimo, que son casi 1.000.000 de pesos, entonces hablamos casi de 13 millones de pesos, una persona que porque no puede estar encerrado. Yo creo que lo que se está viviendo hoy en día es una rebeldía ciudadana, amados. Entonces, no es el virus el que afectó al mundo. ¿Sabe quién está afectando al mundo? El mundo se está afectando por las mismas decisiones que nosotros hemos tomado. Nos hablan de no andar en servicio público, nos hablan de no andar varias personas en un solo carro, que una sola persona haga mercado, pero nosotros no hemos guardado esos principios que el gobierno ha tratado de detener. Nuestro gobierno ha tratado de detenerlo, y el gobierno lo ha tratado de detener de la manera más simple, más sencilla, que es con un encierro. ¿Cómo detener la muerte de 4,000 hombres que salieron a una batalla? Yo quisiera que usted me dijera cómo podríamos detener la muerte en una batalla cuando hay dos ejércitos enfrentándose uno a otro. Y hoy tenemos dos ejércitos enfrentándose, amados, aunque usted y yo no lo queramos entender de esa manera. Hay dos ejércitos que se están enfrentando. Se está enfrentando el ejército del bien y el ejército del mal, ¿cierto? Algunos vemos cómo el mal está prevaleciendo, pero no nos interesa, no nos importa. Otros vemos cómo el mal está prevaleciendo, pero sí estamos muy preocupados. Yo soy uno de los que estoy muy preocupado. Hace 2 días compartí la palabra acerca de cómo Jesús estaba solo en el Getsemaní, cómo los discípulos estaban durmiendo, y muchas personas creyeron que era que yo estaba pasando por un momento difícil, o que estaba pidiendo alimento, o que me estaba diciendo que me dejaron solo. No, yo no quise hablar acerca de esto, no lo estoy viviendo, gloria al Señor, ni quise mostrar eso. Lo que yo estaba mostrando es, nos están cerrando las iglesias por 18 meses y no estamos haciendo nada. Nos están hablando de un encierro ya hasta el 11 de marzo, algunas personas hablan hasta el 30 de marzo, ¿y qué estamos haciendo? ¿Por qué, mis amados? Porque ¿cómo nosotros vamos a estar
en una batalla sin tener soldados para la batalla, para guerrear esa batalla. Y yo quiero hablar con ustedes, amados, en esta noche y decirles, hermanos, cómo nosotros permitimos que las tinieblas nos estén venciendo por no postrarnos, por no orar, por no arrodillarnos, por no buscar la presencia de Dios. Hoy en día es cuando la iglesia tiene que estar más unida, la iglesia tiene que estar amalgamada. Me llama bastante la atención que el capítulo 4, versículo 1 dice, y Samuel le habló a todo el pueblo. Pero no nos dice que le habló Samuel, porque el verso 1 continúa diciendo, por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos se presentaron a la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Qué fue lo que Samuel, el que era el líder religioso de aquel entonces del templo y del pueblo de Israel, le había dicho a un pueblo que salía a una batalla? Esforzados y sed valientes. O hoy como líderes religiosos, ¿qué le podemos decir a una nación, a un pueblo de Dios que es de dura cerviz, que no ha querido entender que la batalla contra el virus, que la batalla contra el hambre, contra la abstinencia, contra el encierro, no la vamos a vencer simplemente quejándonos, hermanos? Esta batalla la vamos a vencer sobre nuestras rodillas, no dejando solo a los que están batallando, no dejando solo al presidente ni a los alcaldes, no dejando solos a los líderes que van adelante, hermanos, porque me llama la atención donde dice, y Samuel le habló a todo Israel, pero no sabemos qué le habló. Entonces, amados, hemos intentado detener un virus con el encierro. Y aunque parece bueno este encierro, pues podría detener el virus. Pero les hablo con sinceridad. Todos y cada uno de los que estamos frente a esta cámara, sin querer juzgar, nos hemos quedado encerrados. Si hemos cumplido el propósito para con el cual nos encerramos, de estar en una cuarentena. Cuando hablamos de cuarentena es estar unos días aislados. Yo creo que no lo hemos hecho, amados, porque utilizamos la mascota para salir, utilizamos el pico y cédula para salir, utilizamos el que no viene la autoridad, el que voy en carro, bueno, miles de cosas utilizamos cuando la realidad es que allá afuera la muerte nos está tocando. Cuando sabemos que la muerte es una realidad y cuando comprendemos que lo que está pasando, pues, no nos va a tocar, dicen algunas personas, es que eso no nos va a llegar. Y hablaba con alguien esta semana y me decía, no, pastor, es que los cristianos tenemos que pegarnos del Salmo 91, verso 10, donde dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y yo le dije, amén. Pero ¿qué tipo de cristiano es el que está hablando en el Salmo 91? No es cualquiera que simplemente narra o cita un verso a la ligera de un salmo que aún ni siquiera conoce el texto ni el contexto. Entonces, amados, el gobierno ha tratado de detener este virus con un encierro y al principio parecía bueno, pero ya hoy tenemos un flagelo peor, se llama hambre o se llama problemas de convivencia o se llama desesperación, o algunas personas han dicho no veo la hora de que sea el 27 para salir. Algunos ya han intentado ahorcar a la esposa 3 o 4 veces. Lo han intentado, pero no lo han hecho. Amén. Entonces, amados, como la convivencia se nos está convirtiendo cada vez más en un problema mayor que el mismo virus. El virus va a desaparecer, estoy completamente seguro de eso. Pero la convivencia nos va a quedar fracturada. La economía nos va a quedar fracturada. Las situaciones en los negocios nos van a quedar fracturados. Ya hoy hay muchas personas se están declarando en quiebra o en bancarrota. Nada más. Amando mucho el Club Atlético Nacional, que es mi equipo, nada más hoy salió el presidente a decir que para la próxima quincena no tienen con qué pagarle a los jugadores. Y la verdad, amados, el encierro es la solución, porque Samuel le habló a todo Israel, pero el pueblo igual salió a la batalla, igual tuvieron una confrontación con el pueblo filisteo, pero igual también los filisteos les vencieron. Entonces, amados, con el virus estamos muriendo, con el hambre igual vamos a pasar momentos difíciles, pero con el problema de convivencia igual vamos a fracturar nuestras relaciones. Inevitablemente van a quedar chicos huérfanos
o van a quedar chicos, hijos de padres separados, hijos de padres ausentes, vamos a quedar con una sociedad fragmentada, vamos a quedar con unas iglesias cerradas. ¿Y qué estamos haciendo? Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo quiero que veamos 2, 3, 4 pasajitos simples y sencillos acá en esta noche que quiero que escudriñemos un poquito. Y el primer punto que quiero que veamos es ¿por qué el Señor está permitiendo el virus y el hambre? ¿Por qué Dios está permitiendo el virus y el hambre? En el primer libro de Samuel, ahí mismo detrásito, en el capítulo 2, en el versículo 12, yo quiero leerle la palabra lo que dice. Dice el verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amados, primer punto. ¿Sabe por qué Dios está permitiendo el virus? Porque nosotros no conocemos a Jehová. Primer punto. Nosotros no estamos conociendo a Jehová. Los hijos de Elí, estoy hablando de Elí, el sumo sacerdote de Israel, que sus hijos eran malos, no conocían a Jehová, eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Hago una pregunta hoy, mis amados. ¿Será que nuestros hijos conocen a Dios? ¿Será que nuestros hijos pueden enfrentarse hoy a un virus como el que estamos viviendo? ¿Será que nuestros hijos se van a enfrentar al hambre mañana? Si nosotros como padre y madres hemos hecho cosas tan negativas en ellos como crear una dependencia de nosotros. Hace algunas prédicas compartía acerca de cómo esos bebés de 35 y 40 años todavía están ahí siendo los niños de la casa, bebé de la casa. Hemos enseñado a nuestros hijos a enfrentarse a la muerte inevitable, como dice allí el capítulo 4, una confrontación contra el mal. Y aún más cuando nuestros hijos no conocen de Dios. Entonces, amados, nuestros hijos están en pecados y no conocen a Dios. Es el punto que estoy tocando hoy, el primer punto que estoy tocando de por qué el Señor está permitiendo este virus y el hambre y las relaciones fragmentadas en medio de nosotros. Amén. Lo segundo que quiero que veamos es que Dios no está donde hay pecado. Dios no está donde hay pecado. Ahí en el capítulo 4, quienes llevaban el pueblo como líderes a la batalla, pues no fueron más ni menos que los dos hijos de Elí. El uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finés. Fueron las dos personas que llevaron el pueblo como líderes religiosos. Y quiero decirte algo, iglesia, Dios no está donde hay pecado. El capítulo 2, verso 12 dice que ellos eran hombres pecadores. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por tal motivo, Dios permitió que en esa noche hubiesen 4,000 derrotados. Y aún si nosotros seguimos leyendo el pasaje, sé que ya lo conocemos, mi esposa hace algunos días compartió acerca de él, murieron más de 30,000 personas. Usted lo puede seguir leyendo y después de esto llevaron el arca y cuando los filisteos lo vieron, tuvieron temor y ya pues es otro enfoque diferente. Pero ¿cuántas personas murieron en esa batalla? Murieron miles de personas. ¿Saben por qué, mis amados? Porque Dios no está donde hay pecado. Dios no está donde hay falta de perdón. Dios no está donde hay maltrato verbal. Dios no está donde hay maltrato físico. Y ojo con lo que estoy diciendo, iglesia. Maltrato verbal. Mucho cuidado, como le dice usted a su esposa. Si le está diciendo mi amor, mi reina, mi princesa, mi cuchicuchi, o le está diciendo gorda, fea, cabecemula, no servís para nada. Ojo, mi amado, ¿cómo estamos tratando a nuestros hijos por causa del encierro? Porque allí también hay pecado, mis amados. Mucho cuidado con lo que está pasando. El pueblo de Dios fue derrotado, el pueblo de Israel, aunque el profeta estaba con ellos. Samuel habló con ellos antes de salir a la batalla. El pueblo lo dirigieron los dos hijos de Elí que estaban en pecados, que eran hombres impíos. Y por ese motivo, Dios los entregó en manos de los enemigos. ¿Se ha preguntado usted por qué estamos viviendo este virus? ¿Se ha preguntado usted por qué el hambre está atacando? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no está donde hay pecado. Dios no está en una familia en pecado. Dios no está en una ciudad en pecado. Yo les invito a que ustedes reflexionen un poco acerca de cómo era Medellín
hace unos meses de noche. ¿Quién podía ir de noche a Medellín? ¿Quién podía estar tipo 10, 11 de la noche en el centro de la ciudad? Si no habían personas delincuentes, personas afeminadas, personas que buscaban siempre lo malo, la prostitución, las drogas y todo esto que nosotros bien conocemos de nuestra ciudad. Amén. Entonces, amados, si no hay conocimiento de Dios, como los hijos de Eli que eran impíos, y si no está Dios, porque Dios está en el pecado, nosotros lo que estamos haciendo es una condición de unir el pecado en medio de nosotros y pretender ser victoriosos donde Dios no está. Y muchas veces he compartido este tema, he dicho, donde Dios no está, nosotros no podremos ser victoriosos. Entonces, amados, por eso el pueblo fue derrotado y murieron 4,000 en esa batalla. 4,000 hombres murieron en ese día. La pregunta es, ¿cuántos más vamos a morir? Si hablamos con los hermanos de España, nos dirán cómo está España y cuántos muertos están muriendo en España. Si hablamos con hermanos en Italia o en Venezuela, hablamos de cómo están estas naciones. En los Estados Unidos, hermanos, ¿cuántas personas mueren diarias? ¿Será porque el pecado está reinando en medio del pueblo de Dios? Es una pregunta que yo me he venido haciendo hace algunos días. Bien difícil la pregunta, pero bien confrontadora. Entonces, amados, lo tercero que quiero que veamos es si los líderes espirituales, Fitness y OVNI, no respetaban a Dios porque no lo conocían, ¿cómo pretendían salir a una batalla en el nombre de Dios? ¿Cómo pretendo yo salir a enfrentar unas huestes espirituales, principados de maldad, en oración, si yo no tengo una relación con Dios? Si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no busco la presencia de Dios, yo no leo la palabra, no estudio la palabra. En algún pasaje del Nuevo Testamento, algunos hombres oraban diciendo que lo hacían en el nombre de Jesús, el que Pablo predicaba. Y el ente demoníaco les dice, a Jesús lo conozco y a Pablo, el que lo predica, también lo conozco. Pero ¿quiénes son ustedes? Amados, qué importante este pasaje, donde me está hablando de la autoridad que tengo como hijo de Dios. Me está hablando de la autoridad que tengo como hijo de Dios para poder decir, Señor, te conozco. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Tengo que habitar para poder morar. Yo tengo que estar en la presencia de Dios para poder recibir sus beneficios. Entonces, amados, estos dos varones, Ofni y Finés, no conocían a Dios. Lo acabo de mostrar en el primer libro de Samuel, capítulo 2:12. Pero nosotros creemos que podemos pelear contra la maldad, contra las tinieblas, contra espíritus malignos, cuando no conocemos a Dios. Y el punto 4 del primer punto, me cogió el día para continuar, dice que los hijos de Eli habían perdido la relación con Dios, se habían desconectado. Esta semana que compartí acerca de el cierre de las iglesias por aproximadamente 18 meses, que es lo que están diciendo por allí, y que Jehová les reprenda. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo? Desconectarnos, que no nos veamos, que no nos encontremos, que no nos abracemos, que no nos saludemos, que no nos bendigamos. Porque si nos desconectan, amados, inevitablemente muchos tienen un alimento espiritual solo los domingos cuando van a la iglesia 1 hora o hora y media que llevamos reunidos en las iglesias. Las únicas alabanzas que muchos escuchan durante la semana son los 3, 4, 5 discos que se entonan allí en alabanza antes del servicio o de la palabra en el culto. Entonces, si nos desconectan, ¿qué alabanzas estamos escuchando? ¿Será que estamos escuchando al ministro de las tinieblas que canta la maldad o estamos escuchando a los ministros de Dios que le cantan a una generación que busca el rostro de nuestro Señor? Todos estamos desconectados y yo quiero hacerles una pregunta porque estoy bien reflexivo últimamente. Si perdemos la relación con Dios, si no respetamos a Dios, si no tenemos conocimiento de Dios, si hay pecado en nuestras vidas,
Yo creo que lo menos que podemos recibir es un virus, hambre y destrucción en nuestras familias. Es lo menos que vamos a recibir. Si el pueblo sale, si este pueblo de Israel sale a una batalla contra los filisteos, y dice la palabra que habló el profeta, pero ¿qué les dijo? No nos narra la Biblia qué les dijo. Pues salieron en sus propias fuerzas, iglesia. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, seguir viviendo en nuestras propias fuerzas. El segundo punto que quiero que toquemos hoy es que ustedes y nosotros, o el pueblo de Dios, hemos perdido la visión de lo eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos hermanos me decían después de la prédica de antier, pastor, queremos verlo reír, pero es que con este tema no puedo reír, iglesia. Créanme que no es el tema más benigno para sentarme a reír y a disfrutar de la victoria si veo que el pueblo de Dios está en silencio cuando las tinieblas nos están aventajando. Entonces, amados, perdimos la visión de lo eterno. La palabra de Dios está escaseando. La palabra de Dios escasea. Nosotros estamos en un proceso bien complicado. Mire el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, versículo 1. Y miremos también este contexto de lo que está pasando ahí antes del capítulo 4. Dice el verso 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La pregunta que yo me he hecho y siempre he hecho y les haré es, si Samuel ministraba a Jehová y la palabra de Dios escaseaba, entonces, ¿qué estaba ministrando? Hoy, ¿cómo podemos decir, iglesia, que somos cristianos cuando nosotros tenemos unas faltantes tan grandes en nuestra relación con Dios? Porque estoy hablando de nosotros, no de ustedes. Quiero que entiendan. Todos nosotros tenemos faltantes. ¿Cómo pretendemos nosotros ministrar una batalla espiritual si no tenemos relación con Dios? Si la palabra de Dios escasea, si no se lee la Biblia en casa, si no se ora en familia, si no tenemos una relación en familia, iglesia amada, la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba para confundir. Si usted sigue leyendo el pasaje del versículo del capítulo 3, el Señor llamaba a Samuel y Samuel se levantaba en medio de la noche y iba donde Elí le decía, aquí estoy, háblame. Y él decía, no, yo no te he llamado. Y volvía y se acostaba y volvía y lo llamaba y volvía donde Elí. Y él le decía, ¿me has llamado? Y él decía, no, no te he llamado. A la tercera vez que el profeta Samuel va donde Elí, le dice, me has llamado. Apenas Elí vino a entender que Dios era quien le hablaba. Entonces, amados, Dios no nos está hablando para confundirnos, Dios nos está hablando para llamarnos y Dios nos está llamando la atención de una manera simple, sencilla, directa, clara y concisa. Virus, hambre y destrucción familiar. Las tres frentes que usted y yo tenemos que atacar el día de hoy. Dios no nos está confundiendo. Dios nos está diciendo, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo clama, si mi pueblo viene a mi presencia, si mi pueblo se postra, si mi pueblo clama a mí, yo le responderé. Dios llamaba a Samuel, él iba donde Elí no entendía quién llamaba a Samuel. 3 veces lo hizo. 3 veces, a la tercera vez Elí le dice a Samuel, dile que hable, que tu siervo escucha. ¿Y saben por qué, amados? Porque cuando Dios habla no confunde, y Dios está hablando de 3 maneras, las mismas 3 maneras que Dios llamó a Samuel. Virus, hambre y destrucción familiar. No hay más. No hay más. No hay más. Hoy más que nunca, mis amados, hoy más que nunca, y se los digo desde lo más profundo de mi corazón, se los digo desde lo más interno de mi alma, hoy más que nunca usted y yo necesitamos tener un encuentro con nuestro Dios. Hoy más que nunca, amados, necesitamos utilizar este tiempo en el cual estamos en nuestras casas para postrarnos. Cuando usted se levante en medio de la noche, no diga que no puede dormir. Dios te está llamando. Háblale, dile, Señor, habla, que tu pueblo escucha. Los líderes tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que tú haga, que yo haga? ¿Tú qué quieres que yo le diga a tu iglesia? Amados, para poder compartir esta palabra, yo le he orado al Señor y le he dicho, Señor, es dura esta palabra. Y me dice, eso es lo que mi pueblo necesita escuchar.
que le estoy llamando por 3 frentes, pero no quieren escuchar, como dice Job capítulo 33, versículo 14. Entonces, mis amados, hoy necesitamos tener una relación con Dios. Hoy necesitamos dar a conocer quién es nuestro Dios. Y necesitamos no pedir mercados. Hoy necesitamos pedir la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Dios es quien suple para sus hijos cuando realmente somos hijos de Dios. Yo no estaba pidiendo mercados esta semana. Lo que estaba pidiendo es, iglesia, por favor, oremos, ayunemos, intercedamos, clamamos, que la situación está verdaderamente difícil. La situación está verdaderamente difícil, mis amados. Hoy les invito a que tengamos una relación íntima con Dios, a que demos a conocer a nuestro Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios que se jacta de llamarnos sus hijos, que tenemos un Padre maravilloso, pero no sé como hijos, cómo nos estamos comportando. El pueblo salió a una batalla contra un fiero enemigo y murieron 4,000. ¿Cuántos en esta cuarentena nos vamos a quedar sin Dios? ¿Cuántos en esta cuarentena no van a volver a orar? ¿Cuántos en esta cuarentena no van a volver a la iglesia? ¿Cuántos se van a enojar con Dios porque tuvieron una confrontación en casa? ¿Cuántos se van a enojar con Dios porque Dios no suplió sus necesidades? ¿Cuántos se van a enojar con Dios porque Dios permitió que llegara un virus a su casa e hiriera de muerte a alguien que ellos amaban? Amados, necesitamos dar a conocer a Dios. ¿Y saben por qué? Porque la sentencia divina ya ha sido dada. Yo quiero que usted lea conmigo el capítulo 2, el verso 30 y el verso 31 del primer libro de Samuel. Capítulo 2, verso 30 y verso 31. Y yo quiero que usted lo subraye, lo resalte. No sé cuántos minutos me quedan, como 2, 3, 4, 5. Quiero utilizarlos en estos momentos para terminar diciéndoles esto, mis amados. Mira lo que dice el verso 30 del capítulo 2 del libro de Primera de Samuel. Y el verso 31 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, repita conmigo, ahora. Por segunda vez repita conmigo, ahora. Por tercera vez repita conmigo, ahora. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verso 32, mira lo que dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Amados, la sentencia divina ya fue dada. Ya eso está escrito, iglesia. Ya eso está escrito, mis amados. Pero seguimos preguntando por qué Dios nos ha herido así. Seguimos preguntándoles por qué Dios ha permitido que venga esto contra nosotros. Seguimos preguntándonos por qué Dios permite esto si somos su pueblo. Y hasta cantamos la alabanza aquella que dice que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Amados, la sentencia ya fue dada. ¿Y saben por qué? Porque nuestros hijos no conocen a Jehová. Porque nuestros hijos son hijos impíos y no tienen conocimiento de Jehová. Y se va a levantar una nación, una generación que no conoce a Dios. Y si hoy escasea la palabra, mañana no va a haber quien salga a predicar la palabra. Amados, ¿cuántos de nosotros tenemos un llamado a enseñar la palabra y hemos dicho, ¿qué tal? No, que el Señor no lo permita. No, a mí que no me pasa, no, que me ponga el Señor a hacer cualquier cosa menos hacer eso. Amados, pues llegó el momento porque si no, nuestros hogares, nuestras casas ya tienen una sentencia dicha. Ya el castigo fue dicho. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros tomamos a Dios como un amuleto de suerte. Nosotros usamos a Dios sin respaldo.
Hablamos muy emocionalmente y nos falta mucho para ser espirituales. Dios no es nuestro amuleto. Nosotros no podemos salir utilizando pasajes bíblicos que no estamos viviendo. La plaga no llegará a mi morada. Amados, eso tiene un contexto y hay que entenderlo. Nosotros necesitamos entender qué está pasando. Si nosotros tenemos hijos que no conocen a Dios, si nosotros estamos viviendo en el pecado, si no tenemos conocimiento de Dios, si no respetamos a Dios, si no tenemos relación con Dios, pues lamentablemente tengo que decirlo, iglesia, la plaga va a tocar nuestra morada. Pero hay una oportunidad en Cristo Jesús de levantarnos y tomar las armas que Él nos ha dado, de levantarnos y clamar delante de Dios y decirle: Señor, somos tu pueblo, porque te conocemos. Somos el pueblo que quiere buscarte de corazón. Somos el pueblo que anhela estar en tu presencia. Somos el pueblo que no nos rendimos, que no nos cansamos. Somos el pueblo que día a día estamos en escudriñar las escrituras. Somos el pueblo que estamos dispuestos a pelear la buena batalla. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido. Amados, el enemigo ha presentado batalla contra nosotros y se ha trabado un gran combate. Pero yo sé que si el pueblo se une, el victorioso va a ser el pueblo de Dios. Esposos, esposas, es hora de tomar la autoridad. Padres, es hora de tomar la autoridad y presentar un pueblo santo, un pueblo digno delante de nuestro Dios, unos hijos que conozcan de Dios. Hace días hablaba con una madre y le decía que porque el hijo no se congregaba, y ella simplemente sin ninguna autoridad me decía: es que yo estoy esperando que él sea más mayorcito para que decida si quiere buscar a Dios o qué es lo que quiere hacer con su vida. Pero sabemos que la plaga no tocará mi morada cuando yo digo eso de mi hijo. De ninguna manera, iglesia. Somos el pueblo que ama a Dios.